Dios te bendiga, mi nombre es Fredinger. Esto es Mentes Exitosas, Mente de Cristo 24/7. Esta es la clave número 24 que se titula ¿Por qué no debo estar celoso o envidioso cuando otros están mejor que yo? Vamos a hablar de un relato que está en la Biblia, en el libro de Juan capítulo 21. Específicamente en sus versículos 21 y 22, donde están Pedro y el Señor Jesús hablando en una conversación que parecía ser privada. Pero Juan, el otro discípulo de Jesús, entra en la escena. Y Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿qué hay de este? Quizás las órdenes que Jesús le estaba dando a Pedro, quizás las directrices acerca del futuro de Pedro quería compartirlo con Juan, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la respuesta de Jesús al decirle, Pedro, ¿y a ti qué? Sígueme tú, nos deja una enseñanza, y es que era necesario que Pedro se ocupara de sus propios asuntos y que se olvidara por ese momento de la vida de otras personas. Y esto tiene relación con lo que estamos hablando. No estamos diciendo que Pedro tenía celos o tenía envidia de la vida de Juan, pero para lo que el Señor estaba hablándole a Pedro en ese momento era necesario que se enfocara en su propia vida, en sus propios asuntos. Una persona que se pase la vida mirando el desenvolvimiento de otras personas y el enfoque de otras personas y comparándose con otras personas puede caer en un tipo de desierto. La mentalidad de celos, la mentalidad de envidia y la mentalidad de comparación todo el tiempo es una mentalidad desértica. Fíjense lo que dice el libro de Proverbios en su capítulo 14 en el versículo 30. Dice que el corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos. Una persona envidiosa puede comportarse agresivamente, a veces hasta encallecido. Los hermanos de José, por la envidia, lo vendieron. Lo hicieron pasar por un proceso muy fuerte. José fue víctima de los celos, de la envidia. El propósito de Dios no dejó de cumplirse para la vida de José, pero vaya que le costó. Entonces, el consejo para cuando nosotros somos víctimas de los celos o de la envidia es no olvidar que quien nos llamó es Dios y que también tenemos un propósito en Él, que confiemos siempre en Él. Ahora, cuando somos nosotros los que por alguna razón envidiamos o sentimos celos o tenemos esta extraña sensación de descontento con la prosperidad de otros, allí nosotros tenemos que identificar que está aflorando, que no concuerda con la mente de Cristo, y tenemos que liberar, no odiar, bendecir a otras personas y siempre tener claro, si Dios es fiel para bendecir a otras personas, también es fiel para bendecirme a mí. Cada uno de nosotros somos individuos. Cada uno de nosotros el Señor nos ha llamado, sí, como un pueblo, como una congregación, como una nación. Pero Dios te llamó a ti también como persona. Fíjense esto, vamos a definir la palabra envidia. Envidia es ese sentimiento de disgusto al presenciar la prosperidad de otras personas. Los celos son esa sensación de que lo tuyo lo puedes perder o que otro te lo va a arrebatar. Y la comparación es cualificar o compararnos o ver las habilidades de otras personas y en función de esas habilidades nosotros sentirnos derrotados por no tenerlos. De cualquier manera, estos tres términos van de la mano y son dañinos para nuestra vida si no sabemos identificarlos y saber que el Señor es fiel con cada uno de nosotros. En la Biblia, en el libro de Lucas, en su capítulo 22, en sus versículos 24 y 26, están los discípulos teniendo un altercado. Y el tema de conversación era acerca de quién iba a ser el mayor, quién iba a tener el mejor puesto, quién iba a tener el mejor asiento, quién iba a tener la mejor posición. A lo que el Señor, viendo este comportamiento, les dijo: las personas, los gentiles, los que no conocen a Dios, piensan esto porque quieren nombre, porque quieren posición y porque quieren meritocracia de hombre. Mas sin embargo, en el reino de Dios no funciona de esta manera. En el reino de Dios, el que quiera hacerse mayor tiene que hacerse el menor. El que quiera ser jefe tiene que comenzar a servir. Por eso es que el mismo Jesús nos enseñó con su ejemplo de vida. Fíjense, no estar seguro
sobre nuestro propio merecimiento pone en riesgo nuestra firmeza acerca de quién somos en Dios. Cuando una persona no sabe realmente qué es lo que merece en Dios, se ve siempre compitiendo con otras personas. Pero realmente lo que quiere no es ganarle a otras personas, sino que quiere realmente conseguir quién es Él. Recuerda que lo importante no es ganarle una meta a alguien, llegar a una meta primero que una persona, no. Lo que realmente tiene valor es que tú llegues a tu propia meta. Fíjate, evita la competencia y evita esas riñas que pueden dejar en ti un sentimiento de derrota si pierdes o de arrogancia si ganas. Porque de cualquier manera esto puede hacerte daño o puedes hacerle daño a los tuyos. No existe la paz mental hasta que nosotros dejamos de un lado ese pensamiento o esa insistencia en siempre querer ser mejor que otros. Cuando nosotros dejamos de pensar en eso como un objetivo, nosotros empezamos a estar tranquilos, empezamos a experimentar lo que es la paz mental. Cuando nos toque perder y cuando nos toque ganar, no se trata de otros, se trata del proceso de Dios para nosotros. La vacuna contra los celos, la vacuna contra la envidia, la vacuna contra esa comparación dañina es confiar en la fidelidad de Dios. Nos toca entonces dejar a un lado los pensamientos que no nos edifican e intercambiarlos por la palabra de Dios, intercambiarlos por versículos bíblicos que hablen acerca de la edificación y hablen acerca del propósito que Dios tiene para contigo. Hay muchísimos. Si una persona, vamos a poner un ejemplo en el deporte, si un atleta marca un récord, no importa cuán bueno sea el récord, no importa qué tan alto sea, siempre va a haber una persona que lo rompa, siempre va a haber una persona que pueda vencer eso que de repente has logrado. Pero si una persona se fundamenta y fundamenta toda su fe en los triunfos, en esas victorias, y pasan los años y de repente ya no es el número uno, puede ser que su vida se vea derribada. Pero realmente lo que da valor no son los triunfos que tú puedas tener. Lo que te dio valor a ti fue lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Esa victoria, de allí nadie te podrá bajar. Y ese tiene que ser el fundamento de nuestra propia vida. Dios sabe lo que tú puedes manejar y en el tiempo en que lo puedes manejar. Por eso es que el Señor siempre es el que maneja los tiempos. Quizás lo que esperas lograr o lo que esperas ser no es el momento y el Señor lo sabe. Si tú lees el Salmo 139 te puedes dar cuenta de que el Señor tiene el control de tu vida aún desde el vientre de tu madre. No se le escapa ni un pensamiento. Tú todavía no has dicho ninguna palabra cuando Él ya la conoce. Entonces estamos hablando de un Dios que tiene el control absolutamente de todo. Entonces, ¿por qué tener celos o envidia en comparación a la vida de otras personas? Vamos a leer en la Biblia, en el Salmo 128, en el versículo 1. Me gusta mucho porque dice que bienaventurado aquel que le teme a Dios y que le sirve, y que cuando trabajara con el fruto de sus manos le irá bien. Quiere decir que es con el fruto de tus manos que el Señor te va a bendecir. No se trata entonces de tener celos o querer vencer a otras personas. Se trata de que lo que tú hagas lo hagas bien y con eso el Señor te va a bendecir. Hablemos ahora de un hábito que es característico de las mentes exitosas. Este hábito se llama adoptar una mentalidad de vaso medio lleno. ¿En qué consiste este hábito? Este hábito está relacionado directamente con tus expectativas acerca del futuro. Mantén siempre alerta o siempre mantén despierta las esperanzas, ya que te mantendrá en despierto el entusiasmo con respecto al porvenir. Recuerda que si no tienes expectativas en el presente y en el futuro, esto no va a hacer que cambien y no lo van a hacer mejor. Recuerda que quizás no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar el futuro mejorando tu presente.